bienvenidos y los felicito. Como siempre me gusta empezar en todos los webinars felicitando a todos los inscritos porque están aquí, porque quieren aprender más cosas, porque quieren entender mejor la industria y sobre todo eliminar los riesgos con la información que nosotros ahora sí que los expertos y los que hemos estado durante muchísimos años en la industria sabiendo qué pasa, les podemos proporcionar y apoyar. Entonces, pues muchas gracias, Ángel, de aquí de Comsesur por aquí está también. Y pues bueno, tenemos un poquito de retraso, pero pues por mí no hay ningún problema. El tema es, estábamos pensando que la plática fuera alrededor de 1 hora para después atender poquito preguntas y respuestas y no tenemos ningún problema con quedarnos, esperemos ustedes tampoco. Les comunico un poquito que aquí también en el chat se encuentra mi socio Enrique Gómez, socio de Hangar Consulting Group, y cómo vamos a manejar la dinámica de las preguntas. Ustedes siéntanse con total libertad de poner todas sus preguntas en el chat y él me va a estar apoyando a resolverle todas sus dudas, ¿ok? Precisamente para no romper un poquito con la dinámica y porque vamos a estar un poquito atareados con el tiempo por el percance que tuvimos, pero créanme que todas las dudas se las vamos a resolver. Si no alcanzamos en esta hora y 15 que tenemos, con todo gusto se pueden poner en contacto con Sedeco, con Comce, para que ellos nos las hagan llegar y así poder disiparles cualquier duda que tengan acerca de su negocio en particular, ¿ok? Entonces, pues bueno, después de este preámbulo comenzamos. Ya aquí Patti me hizo el favor de presentarme, sin embargo, pues ahora sí que a mí me gusta presentar de viva voz un poquito la experiencia más allá del currículum, ¿no? Obviamente, pues soy licenciada en Comercio Internacional por la Universidad ITESO de aquí de Guadalajara, pero pues tengo alrededor de ya 13 años más o menos en la industria de las exportaciones de alimentos, bebidas alcohólicas, suplementos y cosméticos alimenticios. Nuestro fuerte es obviamente la exportación a Estados Unidos y eso nos ha obligado a tener la especialización en todo lo que tenga que ver con los requerimientos de FDA. Ya hemos estado ahí participando en otros webinars en los que hemos estado hablando de los mitos, de las realidades, que sí nos pide dicha autoridad, que no, para que no nos engañen y demás. Y pues bueno, hoy nos toca hablar de un tema interesantísimo que yo sé que aquí ustedes van a pertenecer a la industria del agro y van a fungir como una de las figuras de las cuales vamos a platicar un ratito. Sin embargo, como siempre, estas pláticas para nosotros son muy importantes el compartir. El objetivo principal va a ser la cultura de inocuidad y de calidad, como proveedores que tenemos los mexicanos hacia los compradores que tenemos en otros países que nos están generando nuestras. Es por eso que nos dedicamos a este giro en particular, porque sabemos la importancia que tiene dicha autoridad en el cumplimiento y ahora que en el cumplimiento del objetivo que tenemos de nuestras ventas, ¿no? Cualquier exportación, pues es cualquier venta. Yo estoy también aquí en Guadalajara, que es donde tienen su casa. Soy la jefa y representante de la sección de comercio exterior en Cámara de Comercio de Guadalajara. Y pues bueno, obviamente me toca tener las capacitaciones de HACCP Alliance y de la FSPCA, que digamos es como la universidad de FDA, que me acredita, pues bueno, además de la experiencia, tiene el conocimiento de lo que vamos a platicar el día de hoy, que ya tiene bastantitos años, aunque este año y digamos que mitad del año pasado es cuando en realidad ha tenido un auge bastante importante, ¿no? Además, pues bueno, de todas las regulaciones. Entonces, pues bueno, me gustaría ahora sí entrar de lleno al tema y recordarles cualquier pregunta que tengan respecto a su empresa en cada una de las diapositivas que vamos a estar manejando, la pueden escribir y Enrique Gómez les va a estar contestando, ¿ok? Entonces, pues, bienvenidos de nuevo y ahora sí, comenzamos. Como les había comentado hace un par de minutos, pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? FDA regula ciertos productos que van a estar comercializados y van a ser consumidos en el territorio americano y por los individuos que forman parte de esta unión, ¿ok? Entonces, es muy importante y siempre me gusta empezar con esto,
qué es la normativa o qué es el marco teórico que regula todo esto, ¿sí? Porque obviamente, como les dije hace un par de minutos, esto no es cosa de hace un año, no es cosa de hace 2 años. FDA, como lo hemos platicado en diferentes presentaciones, es la agencia encargada de regular todo lo que tenga que ver con la seguridad y la calidad alimentaria que tengan todos los productos alimenticios, cosméticos, suplementos, médicos también y bebidas. Y a su vez trabaja con todas las demás agencias involucradas. Por ejemplo, en este caso nosotros, que aquí los que están participando pertenecen a la agroindustria, también a lo mejor vamos a tener por ahí regulaciones de USDA principalmente, o a lo mejor con las bebidas alcohólicas vamos a tener con TTB, que es la agencia que regula exclusivamente esta industria. Sin embargo, FDA siempre va a estar a la cabeza echando ojito de todo el cumplimiento de dichas regulaciones. ¿Para qué? Para que el producto no enferme a nadie y no le haga daño a nadie, ¿ok? Entonces, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo se proclamó? ¿Cuándo se proclamó? ¿Ok? La ley FISMA, que es Food Safety Modernization Act, se llama por sus siglas en inglés, comenzó en el 2011, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro marco teórico general. El día de hoy vamos a hablar mucho de cosas técnicas, sin embargo, trato en todas las ponencias de ser lo más clara y lo más coloquial posible para que me puedan entender. Sin embargo, tenemos que mostrarles el marco teórico para que entiendan de dónde proviene estas responsabilidades, ¿ok? Porque así como tenemos el derecho de poner nuestros precios, de llevar nuestros productos al extranjero, eso conlleva responsabilidades. Entonces es muy importante que ustedes sepan dónde se encuentra esta información, ¿ok? Entonces, la ley FISMA, el Food Safety Modernization Act, establece los requisitos para alimentos procesados, productos frescos y transporte para establecer responsabilidad, identificación y control de riesgos alimentarios que ingresan a Estados Unidos, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, la ley FISMA es la que se dictó que dice quién es responsable de qué riesgos pueden presentar todos los procesados, alimentos frescos y su transporte, y cómo los podemos controlar en caso de dos opciones: que entren o que ya hayan entrado al territorio americano, o bien para que no entren, ¿ok? Entonces, es un el día de hoy. El programa de verificación de proveedores extranjeros, que es ahora sí que el tema primordial de la ponencia del día de hoy, se aplica a la mayoría de los alimentos y bebidas importados, ¿ok? Entonces, tenemos ley FISMA, que regula FDA, y después, dentro de esa ley, vamos a tener el programa del que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros, o bien, como todo el mundo lo conocemos, se llama FSBP, ¿ok? Si por ahí escuchan FSBP, es el mismo, ¿vale? Entonces, pues bueno, esta ley, la ley FISMA, que se proclamó desde 2011, tuvo una modificación, ¿ok? Tuvo una modificación. ¿Y por qué la tuvo? Esto no está aquí inscrito, no está aquí escrito, pero me gusta siempre mencionarlo porque nos pasa no nada más con este programa, sino con todos los, ahora sí que asuntos regulatorios que tiene que ver con FDA y los alimentos y la exportación desde México hacia Estados Unidos. Perdón. Como bien ustedes saben, FDA nos va a dictar y nos va a decir las reglas que tenemos que seguir como productores y como exportadores, e incluso como importadores dentro del país y comercializadores de los productos. Sin embargo, ellos no tienen la capacidad de estar yendo a cada país a revisar las instalaciones en donde se producen dichos productos, valga la redundancia. Déjenme tomar un poquito de agua porque ahí esa tosecita me puso un poquito mal, pero listo. Bueno, entonces continuamos. En este caso, FDA nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que cumplir. Sin embargo, pues ellos no tienen ni la capacidad ni la autoridad en otros países para ir a revisarnos físicamente.
Cuando nosotros registramos las instalaciones en donde se procesan estos productos, firmamos y decimos que FDA va a tener la posibilidad y va a tener el derecho de venir a revisarnos. Sin embargo, no lo pueden hacer con todos, ¿ok? Entonces, ellos aún con toda la invención de todas las regulaciones y todas las revisiones que hacían en aduana, las enfermedades seguían pasando. Las enfermedades seguían ocurriendo estos recalls, estos incidentes que por ahí siempre escuchamos, que la lechuga, que a lo mejor por ahí el Kinder Sorpresa también tuvo, muchos productos han tenido este tipo de retornos del anaquel. Entonces, pues FDA siempre ha dicho, a ver, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando y cómo puedo reforzar el cumplimiento de estas regulaciones? Que tampoco puedo estar yo, pues, yendo a verificar cada una de las instalaciones, ¿no? Y si bien la aduana es el punto de control, pues tampoco tienen la infraestructura necesaria para estar revisando toda la mercancía. Imagínense que cruzan diario por la frontera norte y la frontera sur de dicho país, ¿no? Entonces fue así que dijeron, bueno, vamos a añadir una sección, que es la 805. Obviamente no les voy a enseñar el código de la ley ni nada, pero si ustedes después reciben esta información, esta presentación y quieren meterse a leer la normativa, aquí es donde van a poder entrar el código 21, sección 805, y esto lo hizo con el fin de exigir a las personas que importan, ojo, las personas que importan, es decir, ¿qué dijo FDA? Pues como yo no puedo estar yendo al país a revisar las instalaciones, a quien sí puedo regular que esté dentro de mi país, obviamente a los importadores, ¿ok? Que prácticamente se convierten en los dueños de las mercancías una vez que cruza la aduana físicamente, ¿ok? Entonces, con este programa ellos dijeron, vamos a exigir a las personas o empresas que importan alimentos a Estados Unidos que lleven a cabo actividades de verificación. Y también grábense mucho, mucho, mucho esta frase, actividades de verificación. ¿A quién? A los proveedores extranjeros, ¿ok? Entonces, coloquialmente hablando, como les digo, importadores, ahora les doy yo a ustedes la responsabilidad de que ustedes verifiquen tal cual, o sea, que tengan actividades de verificación hacia los proveedores extranjeros, que al final de cuentas, pues van a ser los que van a estar produciendo todo lo que ingresa a nuestro país. ¿Basadas en qué? Basadas en el riesgo de cada producto y en el riesgo que puede representar cualquier proveedor, ¿ok? ¿Para qué quieren esto? Como les dije, es otra manera de reforzar la comprobación de lo siguiente, de que el alimento se produce de conformidad con la sección 418, que es la producción y cosecha seguras de ciertas frutas y verduras que son productos agrícolas, ¿ok? Según corresponda. Aquí les estoy poniendo extracto de la ley, sin embargo, porque digo, estamos hablando de la industria agroalimentaria, sin embargo, pues cada una de las industrias va a tener por ahí sus códigos, ¿no? Pero bueno, pensemos que va a ser, en este caso, cualquier fruta, cualquier verdura, cualquier produce, que le llamamos en inglés, que vaya a ingresar y comercializarse dentro de los Estados Unidos. Asegurarse también que el alimento no está adulterado, ¿sí? Que la adulteración pues puede venir de manera no intencional, pero también puede venir de manera intencional. Y que el alimento no está mal etiquetado, ¿ok? Como siempre lo hablamos, ya hemos tenido bastantes webinars del etiquetado, de la importancia del etiquetado del producto. ¿Por qué? Porque el etiquetado del producto es el que le va a dar la información al cliente final para que tome la decisión de compra. Entonces, es por eso que es tan importante que la etiqueta venga como se debe de acuerdo a la normativa de Estados Unidos, porque si no, entonces no vamos a estar en cumplimiento con la normativa de este país. Ojo, cabe recalcar que, y esto lo voy a mencionar a lo largo de la presentación porque lo van a ver con muchos ejemplos, todos los productos alimenticios y de las industrias que les he estado mencionando tienen que cumplir con la legislación de Estados Unidos en términos de producción, ¿ok? En México no estamos homologados, que sería como el concepto adecuado, ¿no? En México todavía nuestras leyes y nuestra normativa no está 100% homologada con la americana.
Por lo tanto, sí nos cuesta un poquito de trabajo porque no es suficiente cumplir con la normativa de nuestro país. Sin embargo, la ley es muy clara en que dice, todo alimento que se comercializa dentro del territorio americano tiene que estar producido bajo los estándares de este país. ¿Cómo sí a lo mejor podemos comprobar esto? Pues bueno, yo sé que muchos de ustedes seguramente o a los productores que compran certificaciones privadas. Los sistemas de gestión de los cuales vamos a hablar ahorita en un momento, pues obviamente esos sí están homologados e incluso un poquitito algunos más arriba porque esos son estándares internacionales, ¿ok? Entonces, espero que muchos por aquí tengan su certificación privada en todo lo que tenga que ver con su línea y cadena de suministro. Y si no, pues que sí sepan que la normativa mexicana no es 100%, no está 100% en cumplimiento con la normativa americana. Entonces es nada más checar qué tanto más nos falta para que podamos cumplir, ¿ok? La FDA publicó la normativa final del FSBP, el Foreign Supplier Verification Program, para importadores de alimentos para humanos y animales el 27 de noviembre del 2015, ¿ok? Entonces, venimos 2011 que se formó la ley FISMA y después, 4 años después, perdón, nació el programa de verificación para importadores. Pero como toda buena ley y como pasa en muchos países, pues bueno, no luego ya saben qué es todo lo que van a controlar, ¿no? Entonces, posteriormente, un año después, fue cuando ya se publicaron todas estas reglas del juego que nosotros le llamamos para entonces sí establecer y poder cumplir con el plan, ¿ok? El reglamento FSBP especifica los alimentos e importadores a los que se le aplica el reglamento, es decir, quién lo va a cumplir, ¿ok? Y qué requisitos tienes que tener. Primero que nada, tienes que utilizar a una persona calificada para llevar a cabo las actividades. Ahorita vamos a ver qué es una persona calificada. Y ojo, lo que sí quiero hacer mucho énfasis es, si bien este programa aplica a los importadores y ustedes no son importadores, o sea, ustedes son 100% exportadores, el día de hoy van a poder entender el por qué es tan importante que ustedes también conozcan esta norma para poder cumplirla, ¿sí? Porque sus importadores los van a verificar a ustedes. Y si ustedes no están correctamente verificados, por lo tanto, aprobados, pues eso nos va a llevar a ciertos riesgos de los que vamos a hablar el día de hoy un poquito ya al final de esta presentación. Entonces, no quiero que piensen, yo no soy importador, no me aplica. También otro principio de FDA y de la ley FISMA es, todos los involucrados en la cadena de suministro son corresponsables del alimento y de cualquier consecuencia que tenga cualquier presencia de riesgo o de contaminación dentro de la cadena de suministro, ¿ok? Entonces, no, quítense de la cabeza la palabra importador, yo no soy importador, ustedes van a fungir como proveedores. Si aquí dentro de esta audiencia sí tenemos importadores, es decir, hay muchas empresas mexicanas que exportan y tienen una empresa americana y se importan a ellos mismos, también esto les va a recaer la responsabilidad sobre ustedes, ¿no? Entonces, por favor, no creamos que por no ser importadores estamos fuera del scope de cumplimiento de esta ley, ¿ok? Entonces, primero que nada tenemos que utilizar a personas calificadas para llevar a cabo las actividades, ¿sí? Tenemos que hacer un análisis de peligro, que ahorita vamos a hablar de esa actividad muy importante y es como de los pilares primordiales del programa. Evaluación de los alimentos y de los proveedores, o sea, evaluarlos si cumplen o no cumplen como tal, verificarlos, o sea, cerciorarnos, ¿no? Aquí el papelito no habla, señores. Bueno, su sistema documental sí, pero me refiero, si tienen una certificación privada o tienen una certificación del gobierno de cumplimiento de buenas prácticas o de implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, no sirve con que solamente enseñemos nuestro certificado vigente, ¿ok? Eso ya desde hace mucho tiempo no es suficiente. Si bien obviamente es más confiable que lo tengamos, eso no certifica que
estemos en cumplimiento diario, porque una cosa es que implementemos nuestro sistema de gestión y que un mes antes de que vaya el auditor estemos arreglando todo para que se vea súper bien y podamos pasar la auditoría, ¿ok? Entonces, eso también pasaba, era una mala práctica que teníamos acá, tanto en el campo como en la industria, como en la agroindustria ya de alimentos procesados, y eso no verifica que los lotes que producimos anteriormente cumplan, ¿ok? O que no hayan generado algún riesgo o alguna contaminación en el alimento. Entonces, tenemos que verificar, bueno, importador tiene que verificar al proveedor extranjero, ¿va? Habrá que tener acciones correctivas. Si ustedes ya han pasado por una auditoría privada o alguna auditoría de gobierno, saben que no todo está perdido, ¿no? O sea, que si bien no estamos haciendo perfectamente las cosas, se pueden tomar acciones preventivas y acciones correctivas para evitar que siga pasando la mala práctica o el riesgo al que nos estamos anteponiendo, ¿va? Y mantener registros. Ya saben, por ahí, lo que no está escrito no existe, ¿ok? Entonces, ustedes pueden tener la mejor práctica, pueden lavar, desinfectar, limpiar, tratar el alimento mejor que se puede tratar. Si esto no está documentado y firmado y fechado, no tiene validez, ¿ok? Entonces, mantener los registros es súper, súper importante. Y también identificar el importador de un alimento para su entrada, es decir, quién es el importador responsable. Suena muy lógico, pero ahorita vamos a platicar que pueden existir varias opciones de quién es el importador, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo con todas estas actividades, porque aunque ustedes no sean los importadores, fungiendo como proveedores extranjeros, les va a tocar a ustedes que los verifiquen. Les va a tocar a ustedes pasar sus registros, les va a tocar a ustedes llevar a cabo las acciones correctivas, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos, entonces perdemos, más bien, estamos propensos a perder una parte del negocio y demás consecuencias que ahorita vamos a platicar, ¿ok? Esto es nada más para que ustedes se pongan un poquito en contexto de dónde está la norma. Igual no me voy a detener a leerlo, es un extracto de la ley, pero cuando, si me hacen el favor después, con toda confianza, Pati y Ángel, de poderles compartir a todos los registrados la presentación, todo gusto la pueden leer a detalle, ¿no? Simplemente pues son temas de forma, ¿va? Y de fondo también. Bueno, el objetivo principal del FSBP es, como ya les había dicho, garantizar que los proveedores extranjeros, o sea, nosotros, los manufactureros y los productores, los que cosechamos, los que tenemos el acopio, los que tenemos el empaque y que exportamos, están produciendo alimentos de una manera que proporciona el mismo nivel de protección de la salud pública que las regulaciones de la seguridad para asegurar que no están adulterados y no están mal etiquetados, ¿ok? Como ya les había dicho, este programa tiene el objetivo de garantizar que lo que cualquier empresa está importando cumple con las regulaciones de inocuidad y seguridad alimentaria de Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo garantizamos? Verificando, ¿ok? Entonces, es por eso que debe de existir acciones y actividades de verificación. ¿Qué es el FSBP? Es un programa, ¿sí? Esta no es no es una ley, no es una carta, no, es un programa bastantito robusto, dependiendo obviamente de cuántos exportadores tengamos, ¿sí? Es un programa que los importadores deben de tener para verificar que sus proveedores extranjeros estén produciendo, como ya les había dicho, de una manera que proporcione el mismo nivel de protección que todos los productos que se manufacturan o se cosechan dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Y aquí menciona también una parte muy importante, los alérgenos, ¿ok? Sabemos que tenemos un listado de alérgenos que pueden ser peligrosos y que lo tenemos que comunicar a todo ese grupo vulnerable que puede recaer o caer en una enfermedad por haber consumido un alérgeno, ¿ok? Entonces, si se fijan, estamos hablando de salud pública, ¿sí? Bien importante ver eso, no nada más verlo desde el tema que es negocio o no es negocio, o porque me lo están pidiendo o porque no me lo están pidiendo, ya me salvé, todavía no lo tengo que hacer.
Recordemos que todos los que estamos en la industria de los alimentos, estamos ahora sí que proviendo a el alimento a personas, ¿no? Entonces, obviamente no queremos que estas personas se enfermen, no queremos que estas personas tengan ningún problema con lo que van a consumir, que fue hecho por parte de nuestra empresa o de nuestra industria, ¿ok? Bien, bien, bien importante que lo piensen y que lo comuniquen dentro de la cultura empresarial, ¿sale? Que no nada más estamos produciendo un producto para venderse, estamos haciendo un producto para que alguien lo consuma y no queremos dañar la salud de nadie, ¿ok? Y pues bueno, aquí les estoy hablando un poquito de lo que dijimos hace rato, ¿no? El sistema de gestión. Todos, y si aquí, bueno, ya tenemos ahorita 28 participantes. Si aquí habemos productores de frutas, verduras, hierbas de olor, green leaves, por ejemplo, que se llaman en Estados Unidos y demás, tenemos que ajustarnos a ciertas buenas prácticas agrícolas y también tenemos que ajustarnos a ciertas prácticas de manufactura una vez que el producto haya sido procesado, ¿ok? Esto nos lo regula la Product Safety Rule, ¿ok? Y como les dije, FISMA es la regulación más grande y de ahí ya se deslinda. Entonces, el cuadrito que están viendo acá, pues son ustedes, es el productor. Todo productor, todo proveedor tiene o tendría que tener implementado un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Un sistema de gestión de calidad tiene distintas actividades, ¿ok? Por ahí, obviamente, pues tienen que estar involucrados los ingenieros que tenemos dentro de nuestras empresas, los ingenieros de agronegocios, los ingenieros agroquímicos, los ingenieros en alimentos, etcétera, ¿no? Que son los que normalmente llevan la regulación de calidad dentro de la empresa. Entonces, tenemos que tener un sistema de gestión de calidad. Los sistemas de gestión de calidad después se vuelven certificaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Primus tiene su sistema de gestión de calidad. Tenemos Global Gap, que también tiene su sistema de gestión de calidad. Tenemos ISO, tenemos FSC 22000. Todos están basados en un sistema, en una estructura, ¿ok? Lo que sí nos van a pedir todos es que tengamos un HACCP, que espero que por ahí ya todos estén aquí familiarizados con esa palabra, que es un análisis de puntos críticos de control. O sea, yo me voy a ir a analizar mi producción y voy a ver en qué parte del proceso puedo tener un riesgo. Y si ya me di cuenta en dónde se puede presentar una contaminación, digamos, física, biológica o química, entonces yo voy a ver cómo lo puedo controlar y voy a ver cómo incluso lo puedo prevenir, ¿ok? Que es el que está bajito, que es el HARPC, que es nada más una extensioncita después del HACCP, ¿ok? Pero bueno, espero todos sus ingenieros estén familiarizados con esta nomenclatura, porque es la base del sistema de gestión, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber qué voy a controlar si primero no analizo qué está en riesgo o qué no está en un riesgo tan latente, ¿ok? De ser contaminado. Para esto, y una vez que yo ya determiné todos esos riesgos, pues bueno, voy a tener programas prerequisitos. Los programas prerequisitos son todas aquellas actividades que yo voy a desarrollar para que no se llegue a que se pueda presentar este riesgo o que se pueda llegar a presentar esta contaminación, ¿ok? Todos esos programas prerequisitos pues tienen que ver con las buenas prácticas agrícolas, con las buenas prácticas de manufactura, con lavar y desinfectar el producto, con el transporte, con las instalaciones, con los empleados y dentro de esto, dentro de este programa prerequisitos, tenemos la verificación de proveedores. O sea, esto no es algo nuevo, ¿va? La verificación de proveedores, así por ejemplo, digamos, ya vamos yéndonos a un nivel bastante primario. Si ustedes siembran, tienen que verificar que todos los agroquímicos, por ejemplo, que están utilizando, cumplan con la norma, ¿ok? Entonces, esa es una verificación de proveedores. Sin embargo, siempre se había presentado de manera local, ¿va? Ahora los importadores tienen que tener la verificación de importador, de proveedor foráneo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, no es nada fuera de lo común, no es nada que no se haya hecho antes, sino que ahora se agregó esta parte, ¿ok? Pero
todo sí o sí tiene que estar basado en la implementación de un sistema de gestión de calidad, que seguramente todos los que tienen huertas y todos los que tienen empaques aquí, que son exportadores, ya me conocen súper bien todas estas certificaciones y todo lo que te piden, ¿no? O sea, desde los agroquímicos hasta el espacio donde tenemos los baños, hasta dónde se lavan las manos, hasta la cofia, los guantes, cómo sorteamos, cómo empacamos y demás. Creo que si ya todos los que estamos aquí exportamos, los conocemos. Si no los conocen, por favor, hay que empezar porque sin eso, créanme, su producto ya muy bajita posibilidad de que tenga éxito en el extranjero, ¿ok? Y mucho menos pues con este programa que nos están haciendo implementar, ¿ok? ¿Quién está cubierto? Ahora sí vamos a hablar de los actores que forman parte de este programa. ¿Quién debe de hacer qué? ¿Ok? Y existe una figura que obviamente es la más importante, que se llama el importador FSBP, ¿ok? Tenemos que designar a alguien como importador FSBP. Ese importador FSBP es el propietario o consignatario estadounidense del alimento, ¿ok? Tiene que ser una empresa o persona establecida dentro del territorio americano, ¿ok? Es propietario del alimento, es decir, él mismo lo importó físicamente, lo ha comprado, es decir, a lo mejor alguien lo importó, no confundamos con que importador FSBP siempre es el mismo importador ante la aduana, que es el CBP, sino que puede ser alguien también que posteriormente va a ser el dueño del alimento. O tenemos muchas, por ejemplo, tiendas o distribuidores que ellos dicen, yo voy a comprar el producto, pero yo no lo voy a importar, se lo voy a comprar a un importador. Ellos también pueden ser importadores FSBP, ¿ok? Y si no hay propietario o consignatario estadounidense en el momento de la entrada, el importador FSBP es el agente del propietario extranjero, ¿ok? La clave es que haya un importador FSBP en los Estados Unidos que asuma, ojo, asuma la responsabilidad de cumplir con los requisitos del programa, ¿ok? Si se fijan, ya no es nada más responsabilidad nuestra, estamos involucrando a toda la cadena completita, desde que se produce el alimento hasta que le llega al anaquel a cualquier persona que lo vaya a comprar, ¿ok? ¿Quién puede ser el importador FSBP? Y esto se los puse ahora sí que para que lo entendamos mejor en la práctica, ¿ok? Cuando ustedes exportan, pues siempre tiene que haber un importador ante la aduana legal, así como tiene que haber un exportador legal. A lo mejor ustedes son productores, se lo venden a un broker y ese broker es el exportador. Lo mismo pasa en el país destino, ¿ok? Tiene que haber un importador ante el CBP, perdón, aquí se me fue CPB, pero es CBP, Customs and Border Protection, ¿ok? Que es la aduana de los Estados Unidos. Y normalmente en esa aduana se le llama el Import of Record, ¿ah? Entonces, este puede ser el importador FSBP. También pueden ser los consignis o los consignatarios. A lo mejor yo tengo mi propia empresa de importación, pero se lo voy a vender a un distribuidor o a lo mejor se lo voy a vender a una tienda de autoservicio. Ellos se convierten en los consignatarios, ¿sí? O clientes finales, que viene aquí al último. Y también puede ser cualquier broker que maneje nuestra mercancía. ¿Por qué digo puede? ¿Sí? Porque si tenemos, imagínense que a lo mejor hay 4 intermediarios dentro de nuestra cadena de distribución. A lo mejor ustedes son los exportadores, después viene el importador y después viene el cliente, ¿sí? Nosotros a FDA en la aduana, cuando cruza nuestra mercancía, le tenemos que decir, yo o fulanito de tal o tal empresa es el importador FSBP. A lo mejor no es el importador en ejecución, pero es el importador FSBP, es decir, el responsable de verificar a los proveedores, ¿ok? Entonces, ese puede ser el que importa o puede ser el que compra, ¿ok? Se mantiene cuando existen diferentes escalas de importadores FSBP o diferentes empresas que puedan ser los importadores FSBP, se mantiene normalmente un contrato de compromiso de compra, ¿ok? Si ellos no son los importadores, en este caso a lo mejor dices, bueno, mi distribuidor va a ser el importador FSBP porque ellos quieren verificar a los proveedores y yo soy el importador,
simplemente hacemos un contrato de compra-venta y de donde dice que ellos se van a ser responsables de verificar a los proveedores extranjeros, ¿ok? Como les dije hace rato, puede haber múltiples importadores, pero se deberá de asignar a uno solo, ¿ok? Entonces, se tiene que entender y no dar por hecho que el importador o el que está comprando el producto es el importador FSBP. Se tienen que poner de acuerdo, ¿ok? Ya estoy viendo aquí que están saliendo, que están saliendo preguntitas. Entonces, aquí con todo gusto, ahorita se las vamos a contestar, ¿ok? Ahora sí, acá viene lo bueno. ¿Quién es el proveedor extranjero? ¿Quién es el que tiene que brindar toda la información necesaria y a quién es al que van a verificar o auditar al momento de que mi cliente o el importador al que le estoy vendiendo esté haciendo su plan FSBP, ¿ok? El proveedor extranjero significa para un artículo, bueno, para un artículo alimentario en este caso, es el establecimiento que fabrica y transforma el alimento, ¿ok? Cría el animal o cultiva el alimento que se exporta a Estados Unidos, ¿ok? Sin que otro establecimiento lo fabrique y transforme posteriormente, ¿ok? Pongamos el ejemplo. A lo mejor ustedes tienen la huerta, ¿sí? Y después está el empaque. Si en el empaque le hacen actividades de transformación o bien, por ejemplo, le hacen el lavado de los productos, que normalmente en la industria agrícola el empaque es el que se encarga de disminuir todos los riesgos, ¿no? O sea, entonces, ellos serían, o la última persona que toque el alimento y que lo transforma sería el proveedor extranjero, ¿ok? Y la huerta en este caso sería pues el proveedor local, que dicho proveedor extranjero tendrá que verificar también para asegurarse de que la fruta o la verdura que está copiando cumple con todas las especificaciones, ¿ok? Excepto en el caso de que la fabricación posterior consista únicamente en añadir el etiquetado o en cualquier actividad que no transforme el alimento, ¿ok? Esta es la clave. Digamos, nosotros cosechamos, lo mandamos a una planta o lo mandamos a un empaque y ahí en el empaque, pues bueno, lo limpian, lo segregan, lo lavan, enceran el producto, etcétera, etcétera. Y después lo almacenan en una bodega congelada o en una bodega refrigerada. El proveedor extranjero no es la bodega, son donde hicieron todo la transformación o limpieza del alimento, ¿ok? Son ellos los proveedores extranjeros, ¿va? Ejemplo, un ejemplo bastante claro. Si obtienes naranjas de una empacadora que solo empaca y almacena las naranjas y no realiza la fabricación ni el procesamiento de nada con estas naranjas, los proveedores extranjeros serían las fincas, ¿ok? Si ustedes mandan nada más el producto a que sea empacado, pero ahí no lo transforman. Digamos que ustedes a lo mejor en la huerta tienen una instalación en donde están lavando y preparando el producto. Ahí sí, ustedes tienen que ser los proveedores extranjeros, ¿ok? Y, ojo, y esto es bien importante, un proveedor extranjero puede o no ser una instalación de alimentos que debe registrarse ante la FDA. Como bien ustedes saben, lo que se registra ante FDA es la instalación, es el empaque, hablando de la industria agro, ¿ok? La huerta no se registra ante FDA, pero FDA, ¿qué dice? Si la huerta es mi proveedor extranjero, no importa que no se haya tenido que registrar conmigo, él va a ser mi proveedor extranjero, ¿sí? Aunque el que esté registrado ante FDA sea el empaque, ¿ok? Entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. Todos estamos ya conectados con las responsabilidades propias de la actividad que realizamos para la transformación y mover este alimento hacia otro país, ¿ok? Y pues bueno, ¿qué tengo que cumplir si soy importador FSBP? Si alguno de ustedes que están aquí es importador, ustedes tienen que cumplir con esto.
si ustedes son proveedores extranjeros, van a tener que hacer o enviar la información necesaria para que su cliente verifique estas cosas, ¿ok? Tienen que utilizar una persona calificada para desarrollar el FSBP, es decir, su importador tiene que tener a una persona, o bien si son importadores, que sepa y conozca, ahorita vamos a delimitar quién es y por qué, y se tiene que realizar un análisis de peligros que incluya la identificación de los peligros conocidos o razonablemente previsibles, es decir, pues hay alimentos que por su misma naturaleza pueden llegar a presentar ciertas bacterias, ciertas, distintos tipos de contaminaciones, ¿no? Y determinar si estos requieren un control, ¿ok? Como les dije, ojo, ustedes a lo mejor como proveedores extranjeros van a tener una certificación ya implementada y un sistema de gestión implementado. FDA les dice a los importadores, tú no debes de conformarte con que el proveedor te mande su análisis HACCP, en este caso. Tienes tú que hacer tu propio análisis, tienes tú que hacer tu propia investigación, ahorita vamos a ver de dónde, y verificar que tu proveedor lo haga, porque a lo mejor tú estás viendo algo que tu proveedor no ha visto antes. Entonces, pues en ese caso, el proveedor no lo va a meter dentro del HACCP que ya tiene establecido para cumplir con la certificación. Sin embargo, tú como importador vas a tener el derecho de decirle, ¿sabes qué? Pues a lo mejor tú dices que, no sé, tu agua con la que tratas y siembras y riegas está perfecto, pero pues yo fíjate que me di cuenta que la zona en la que estás puede estar contaminada con ciertos minerales, metales pesados, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí voy a querer que me mandes mi análisis de agua que estás utilizando cada mes, ¿no? Y a lo mejor tú como productor no lo tienes y dices, oye, pues es que nunca me ha pasado, pero bueno, si mi proveedor me lo está pidiendo porque él delimitó que puede haber un riesgo ahí, entonces sí voy a tener que hacerlo y que compartirse, ¿ok? Y después, el importador FSBP tiene que evaluar los riesgos planteados por los alimentos y el rendimiento del proveedor extranjero. Es decir, los riesgos que tiene el producto, pero también cómo se está comportando mi proveedor extranjero. ¿Lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? ¿Sí? Como ahorita les comenté, se tiene que hacer un análisis de peligro para el alimento, la entidad que aplicará controles de peligros, o sea, ¿quién va a regular ese peligro? Si a lo mejor ustedes como proveedores también tienen un ingeniero, tienen una persona encargada dentro de sus huertas, eso es lo mejor, pero si no lo tienen, a lo mejor su proveedor les puede decir, no, ¿sabes qué? Yo necesito que te vayan a auditar, ¿ok? Y necesito que me digas quién va a implementar las medidas que yo te estoy poniendo, ¿ok? El importador tiene que verificar que las prácticas y procedimientos de inocuidad alimentaria estén bien, ¿sí? O sea, las que tiene que hacer el proveedor extranjero, se tiene que cerciorar de que estén bien y de que se hagan, ¿ok? Las regulaciones de seguridad alimentaria aplicables a Estados Unidos, es lo que ahorita les mencionaba. A lo mejor ustedes pueden decir, no, pues es que yo tengo ya implementadas las buenas prácticas agrícolas de México, que le atañen a México. Pero es responsabilidad del importador de decir, ok, qué padre, pero pues mira, te faltan otras 3 que están en el programa de aquí de Estados Unidos, ¿ok? Todo tiene que estar bajo los estándares de Estados Unidos. Y también puede verificar el historial de desempeño de seguridad del proveedor extranjero. A lo mejor somos muy buenos proveedores y no hemos tenido ninguna incidencia anteriormente, pues esto quiere decir que ya estamos del otro lado, ¿no? O sea, también si no hemos pasado por una incidencia o hayamos tenido que prevenir o controlar algún riesgo o no hemos tenido ningún recall, eso pues nos da palomita verde, ¿no? Y sobre eso también ahora sí que deberemos de ser juzgados. Si todo este tiempo lo hemos hecho bien, no tiene tampoco por qué haber actividades innecesarias de verificación de parte de su importador o bien su cliente, ¿ok? Tiene que llevar a cabo las actividades apropiadas, o sea, las que nosotros delimitemos de verificación. Puede tomar medidas correctivas e investigar la idoneidad del plan FSBP, o sea, si está funcionando o no está funcionando. Puede reevaluar al proveedor extranjero cada 3 años, que es lo que establece la norma, pero ahorita vamos a ver en qué situaciones se tendrá que volver a hacer un plan FSBP. Y ese mismo importador o ese mismo cliente, pues deberá
de registrarse como importador FSBP ante la aduana, ¿ok? Entonces, este es un resumen de lo que hemos estado hablando de las actividades que se pueden realizar, ¿ok? Yo sé que es mucho lo que estoy explicando, no se preocupen, no se los van a aprender en una diapositiva. De hecho, el objetivo de esta presentación no es que aprendan cómo hacer SVP o no es que aprendan cómo poder ser buenos proveedores extranjeros, sino para que se adentren en las responsabilidades que implica pertenecer o formar parte de la cadena de suministros para importadores que les van a pedir verificar a sus proveedores extranjeros, ¿ok? Y como les dije, los importadores deben establecer y seguir procedimientos escritos, ¿ok? Todo por escrito. Eso grábenselo de memoria. Lo que no está escrito no existe, ¿ok? Entonces, todo lo que dijimos de las actividades de verificación y del análisis de riesgo y de todo eso, tiene que estar por escrito, así como nos lo piden también en todos los sistemas de gestión de cualquiera de las certificaciones de calidad e inocuidad alimentaria y agrícola que tengamos implementadas en nuestros negocios, ¿ok? Bueno, la evaluación del riesgo planteado por el alimento importado y el desempeño del proveedor debe evaluarse, como les dije, al menos cada 3 años. Si no hubo ningún incidente, no hay necesidad de que tengamos al importador cada mes, cada lote, cada cosecha, cada camión, cada carga, verificándonos, ¿ok? Si no ha habido ningún incidente, la única obligación que tienen es cambiar o bien rehacer esta verificación o actualizar el plan cada 3 años, ¿ok? Y ahora sí, hablemos de una persona. ¿Qué es una persona calificada? Y esto es una duda que todos nuestros clientes a los cuales les ayudamos a implementar su FSBP o bien los productores que llegan y nos dicen, oye, es que me están pidiendo una sarta de documentos y una sarta de certificaciones y de análisis y de no sé qué, ¿me lo pueden pedir o no me lo pueden pedir, ok? ¿Quién lo puede hacer? ¿Va? FDA le dice al importador, oye, pues tú como importador, FSBP, tienes que tener una persona calificada que desarrolle e implemente el plan, ¿ok? ¿Quién es una persona calificada ante la FDA? Es la persona que tiene la educación, la capacitación o la experiencia, o bien, pues una combinación de las mismas, necesarias para realizar las actividades asignadas y debe poder leer y comprender, esto es bien importante, el idioma de cualquier registro. Porque obviamente, pues si estamos hablando nosotros en español, pero en Estados Unidos nos está revisando en inglés, pues todos nuestros documentos tienen que estar en inglés, ¿no? Es totalmente lógico que la persona calificada, aparte de tener los conocimientos técnicos, deba de tener los conocimientos del idioma, ¿ok? Es decir, ojo, mucho ojo. Si ustedes son y tienen su empresa importadora en Estados Unidos, en donde se importan a ustedes mismos para después vender el producto a un distribuidor, a un farmer's market, a un retailer, a un mayorista, etcétera, etcétera, no pueden ser juez y parte. Pero además, tienen que tener una persona que sepa, o sea, ustedes no pueden llegar como dueños, que a lo mejor su responsabilidad dentro del negocio es la parte comercial y no la parte técnica. FDA les va a decir, oye, y pues como que cuál es tu criterio para entonces hacer un análisis de riesgo del producto, ¿no? Obviamente tiene que haber una persona que sabe, tiene que haber una persona calificada para llevar a cabo estas actividades, ¿ok? Esta persona puede ser, no está obligado, o sea, no es necesario que contratemos a un empleado, podemos contratar a un externo, ¿ok? Tiene que ser una persona, puede ser una persona externa, perdón, siempre y cuando obviamente pues tenga la experiencia laboral en la industria y tenga las capacidades de llevar a cabo el plan. Por ejemplo, a lo mejor nosotros tenemos dentro de nuestra empresa americana pues un ingeniero en alimentos que lleva toda la revisión de calidad de nuestros embarques, esa persona puede llevar a cabo el plan FSBP. Si ustedes llegan y me dicen, es que yo soy el dueño, es que yo quiero poner a mi hijo a que lo haga, es que yo quiero poner a mi socio a que lo haga, pero estas personas no son personas calificadas,
no va a ser válido ante la ley, ¿ok? Entonces, ojo, mucho ojo. Si no quieren contratar a un empleado, pueden contratar a un externo que les haga su plan FSBP, ¿ok? A su vez, como les decía, pasa mucho en la agroindustria que somos nosotros los productores y exportadores y tenemos nuestra empresa en Estados Unidos para importarnos a nosotros mismos. Sí puedes ser tu propio importador FSBP. Lo que no puedes es hacer el plan y la verificación tú mismo, porque no puedes ser juez y parte. En ese caso, sí o sí, forzosamente, tienes que contratar a un externo, ¿ok? Ese externo es el que va a decir, ok, pues yo voy y te audito a ti mismo, por así decirlo, en el extranjero para decirle a FDA que la persona externa está validando el cumplimiento de todas las actividades de verificación, ¿ok? Entonces, por favor, yo como siempre les digo, como mexicanos queremos hacer todo, somos todólogos, sí, 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 yo lo hago, tú dime qué hacer, etcétera, etcétera. No se trata de eso, ¿ok? Tratemos de encontrar dentro de nuestra plantilla de empleados a una persona calificada o prepararla, incluso a lo mejor tenemos un ingeniero en alimentos que nada más le puede hacer falta un curso o algo así para que ya pueda tener esta clasificación, pero por favor no pensemos que nosotros lo podemos hacer si no tenemos los conocimientos que nos pide la ley, ¿ok? Entonces, como les había platicado, los componentes del FSBP, y si quieren tomarle foto a esta diapositiva, es súper importante, ¿ok? Es el resumen tal cual de lo que tiene que tener el plan FSBP. Tienes que tener un análisis de riesgo del producto y del proveedor. Tienes que evaluar y aceptar por escrito tu proveedor. Tienes que tener actividades de verificación, es decir, a lo mejor lo voy a ir a revisar, a lo mejor lo voy a ir a ver sus huertas, le voy a hacer una auditoría sorpresa, le voy a pedir sus bitácoras, le voy a pedir análisis que yo considere necesarios. Todas esas son actividades de verificación posibles, ¿ok? Tienes que tener acciones correctivas en caso de que se presente algún riesgo latente y obviamente pues tienes que estar monitoreando continuamente, ¿ok? Contar con un individuo calificado, como ya lo dijimos, identificarse como importador FSBP en la aduana, como ya lo dijimos, y súper importante, mantenimiento de registros, ¿ok? FDA siempre, siempre, siempre pide evidencias, ¿ok? Ahora sí, vámonos un poquito a la práctica o un poquito de cómo se ve lo que nos van a pedir, ¿ok? Si ustedes son proveedores extranjeros, pues lo que debería de ser su importador, FSBP o su cliente es hacer el análisis de riesgo en base y a la evaluación de datos, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo de un producto muy común que es la lechuga, ¿no? ¿Cómo analizamos el riesgo que puede tener la lechuga? ¿Sale? Entonces, el importador debe identificar y evaluar el riesgo basado en datos o en información científica, ¿ok? Para detectar si puede haber peligros, perdón, biológicos, es decir, que estemos hablando de parásitos y bacterias que pueden causar alguna enfermedad, peligros químicos, es decir, que se pueden producir por medio de radiación, de residuos de pesticidas y pues todos estos materiales químicos o insumos químicos que pueden contaminar el alimento y por ende ser una causa de un riesgo a la salud pública al momento de su consumo, y peligros físicos, ¿ok? Estos son nuestros 3 tipos de peligros siempre en cualquier sistema de gestión. Hay que ver si no hay biológicos, es decir, si no hay bacterias y parásitos. Hay que ver si no hay peligros químicos, que se esté a lo mejor utilizando algún insumo químico que pueda contaminar. Y hay que ver que no haya productos o contaminación física, un vidrio, una madera, un plástico que se nos pueda ir por ahí, ¿no? Que también al final de cuentas, pues alguien se puede ahogar, alguien se lo puede tragar, puede ser de algún material también que también desemboque en peligro químico. Entonces, por ahí tenemos bastantes aristas que revisar, ¿ok? Pero se tiene que hacer el análisis de riesgo, ¿sale? Esto que están viendo aquí me voy a pasar porque ya vamos un poquito cortos en tiempo. Esto que estamos viendo aquí es un análisis de peligro real que se le hizo a un proveedor extranjero, pero primero que nada se está analizando el producto, ¿ok?
Si ustedes tienen un sistema de gestión implementado, en teoría deberían de tener dentro de su HACCP todo esto también hecho, ¿ok? Sin embargo, como les dije hace ratito, el que ustedes le pasen su HACCP al cliente no cerciora de que el cliente no les vaya a pedir algo más, ¿ok? Pero sí o sí, les van a pedir su HACCP, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la lechuga romana, que sabemos que últimamente pues ha tenido por ahí algunas incidencias. La F significa peligro físico, el que pusimos arriba. La Q significa peligro químico y la B significa producto biológico. Entonces, no me voy a poner aquí a darles una clase de cómo hacer un HACCP o de cómo detectar un análisis de riesgo, pero vámonos por el físico, ¿ok? Tenemos en la lechuga un tipo de peligro físico que puede desembocar en presencia de materia extraña. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues mis instalaciones tienen, no sé, o máquinas o madera o muebles o estamos incluso a un lado de algo donde nos puedan contaminar con este tipo de materia, ¿ok? Entonces, ¿existe algún peligro? Sí, sí lo existe. ¿Requiere un control? Sí, sí lo requiere. ¿Quién es responsable? El agricultor, es decir, ustedes, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué estoy detectando que puede existir este peligro? Bueno, es probable que este tipo de peligro ocurra con posibles consecuencias temporarias o medicamentos reversibles a la salud, ¿ok? Por eso yo estoy diciendo que puede ser un peligro para mis consumidores, ¿ok? ¿Qué medidas le voy a poner a este peligro en particular? Bueno, pues que se inspeccione la higiene de las instalaciones, el personal y transporte, ¿ok? Y todas esas inspecciones van a tener que ser llevadas a cabo mediante un registro, ¿ok? De bitácoras. ¿Es significativo este peligro? Sí. Y todos los que dicen sí aquí normalmente van a desembocar en actividades de verificación, ¿ok? Entonces, a lo mejor ustedes no pusieron dentro de su HACCP que su producto se puede contaminar con astillas de madera, pero a lo mejor su importador fue y los verificó, fue y revisó sus instalaciones y él dijo, ¿sabes qué? A lo mejor tú no lo pones como un peligro crítico, pero yo sí, o sea, a mí sí me preocupa. ¿Por qué? Porque puede desembocar en esto, en esto, en esto, y ya ni hablemos del E. coli, la salmonela y demás, que es por la misma razón que la lechuga romana ha tenido todos estos problemas, ¿no? Entonces, yo te voy a poner actividades preventivas a ti y me vas a tener que estar pasando todos tus récords de las bitácoras del registro de las inspecciones que estás haciendo a todos tus empleados y a las instalaciones, ¿ok? Entonces, aunque tú no lo hicieras, a lo mejor ellos sí te van a pedir que lo hagas, ¿ok? Pero obviamente pues puede ser un ir y venir también, ¿no? O sea, ustedes también como proveedores también en teoría pudieran proponer, ¿ok? Ciertas actividades. Aquí estamos viendo este es un procedimiento de análisis de riesgo de dónde se encuentra el proveedor, ¿sí? Si se fijan aquí, hasta se les pidió las coordenadas, dónde estaba, y aquí estamos describiendo, perdón, obviamente pues borramos toda la información real de la empresa que pusimos aquí. Estamos describiendo la locación donde se encuentra, ¿ok? Y todo el ecosistema que conlleva, que normalmente ustedes bien saben, dentro de un sistema de gestión y un análisis de riesgo tenemos que tomar en cuenta el ecosistema, no solamente donde hago yo adentro de las instalaciones el producto, sino lo que rodea, ¿ok? Entonces, también eso juega de manera importante en el análisis de riesgo. Entonces, si se fijan, ya estamos analizando el producto, pero también estamos analizando dónde se van a encontrar ustedes, ¿sí? Si esto tiene ya consecuencias que pueden desembocar en un análisis, perdón, en una presencia de un peligro latente en adelante, ¿ok? Entonces, todos estos que les estamos enseñando, pues son formatos reales, ¿ok? Luego, esto que les estamos poniendo aquí es un Supplier Approval Letter. ¿Se acuerdan que les dije hace ratito que nada existía si no estaba escrito? Bueno, pues entonces tenemos que aprobar a nuestros proveedores también por escritos y ustedes como proveedores deben de estar aprobados por escrito y firmado, ¿ok? Porque entonces así ya cualquier cosita que nos pida FDA
ustedes ya dicen yo estoy muy bien porque soy un proveedor aprobado y el importador dice esta fruta que acabo de importar está perfecta porque se la compré a un proveedor verificado, ¿ok? Y que está obviamente aprobado. Ahora, algo que no nos menciona como tal el FSBP o la norma FSBP es la trazabilidad. Pero como bien ustedes saben, la trazabilidad pues está presente en todos los sistemas de gestión y es la forma en cómo vamos a llevar a cabo todo el registro de documentos y la verificación de toda la cronología por donde pasó el producto. ¿Cómo sabe FDA qué pedir? Cuando ustedes exportan y el producto se importa dentro de Estados Unidos, tiene que haber un entry, así se le llama, entry number, que es el número de importación de todas las cargas que vemos que se cruzan diariamente, ¿ok? Entonces, ese entry siempre tiene que tener una factura, un packing list, una guía de embarque, un certificado fitosanitario en el caso del agro, un pedimento mexicano y a lo mejor nuestra revisión de USDA y cualquier otro documento que nos vayan a pedir, por ejemplo, a lo mejor el registro de instalaciones ante FDA, ¿ok? FDA te va a decir, oye, importador, necesito que me pases toda la documentación de tu entry número XXXX que trae 5 camiones de limón persa, ¿ok? Y todo lo que vemos aquí alrededor es todo lo que ya deberíamos de tener. O sea, todo lo que estamos viendo aquí, sus documentos y anexos, el listado de proveedores, el Food Safety Plan, el certificado de calidad, o sea, todo eso es lo que tenemos que tener por escrito, ¿ok? Entonces, en teoría ellos te deben de decir, ah, mira, claro, ¿quieres tener mi plan FSBP para esta carga? Pues fíjate que aquí tengo 2 proveedores, aquí te van el análisis de riesgo, el HACCP, los controles preventivos, te va mi listado y mis registros para que veas que ya están verificados y después para que tú puedas ver que ellos a lo mejor sí tienen un certificado de calidad y un Food Safety Plan implementado, ¿ok? Tampoco crean que van a llegar así como, pues ya se me ocurrió y te van a tocar a la puerta, no. Todo siempre va a estar ligado a un entry y la trazabilidad de ese entry o de esos camiones que estén en ese entry o bien esos lotes que estén dentro de esos camiones es de donde vamos a empezar a juntar toda esta información. Entonces, ven la importancia de lo que les digo. Imagínense si FDA le pide a nuestro cliente que le presente el plan FSBP para X proveedor, ¿cuánto tiempo se tardarían en hacer todo esto? Es imposible porque de entrada, si no lo tuvieran, ni siquiera ustedes pudieran ser proveedores verificados y proveedores aceptados, ¿ok? Entonces, ven la importancia de nosotros también tener nuestro sistema de gestión con el cual le podamos proveer a nuestro importador la evidencia necesaria para que se la presente a FDA y ven la corresponsabilidad que tenemos. Ahorita vamos a ver las consecuencias que se pueden presentar, ¿no? El incumplimiento de los requisitos del FSBP puede llevar a las negaciones de importación de la FDA y alertas de importación dirigidas tanto a los proveedores extranjeros como a los proveedores. Lo último que queremos es que FDA nos ponga una alerta de importación o una alerta a nuestro producto. ¿Por qué? Porque obviamente eso ya desencadena 2 cosas. 1, puede haber una investigación y entonces ahora sí se van a meter hasta en la cocina. 2, pues obviamente eso nos va a generar retrasos. ¿Por qué? Porque nos van a estar revisando sí o sí cada uno de los embarques que siempre estemos cruzando, ya sea que ustedes sean los importadores o que ustedes sean los proveedores, ¿ok? Y ojo, la colocación en una lista roja de alerta de importación de la FDA puede aumentar los costos de importación. Sí, ¿por qué? Porque a lo mejor tiene que haber honorarios de auditorías por parte de FDA, traslados, etcétera, etcétera. Entonces, pues no queremos que nos peguen en el bolsillo, ¿no? Obviamente, todo este tipo de cosas, todo este tipo de incumplimientos terminan pegándonos en el bolsillo, ¿ok? ¿Cuáles son las prácticas recomendadas? Las prácticas recomendadas son las siguientes, recomendadas, ¿no? Y casi algunas pues son obligatorias disfrazadas de recomendadas. Tener a un importador FSBP, conocer quién es su importador FSBP,
y saber qué es lo que les van a pedir, ¿ok? Tener un individuo calificado. Yo les recomiendo que ustedes como proveedores también tengan individuos calificados dentro de sus empresas que les estén llevando y gestionando sus sistemas de calidad y sus certificaciones, ¿ok? Que no lo hagan ustedes mismos. Mantengan la documentación correcta, ¿sí? Con toda la trazabilidad. Tengan una garantía por escrito si es necesario, o bien ustedes denle una garantía por escrito a sus importadores FSBP de que el producto cumple y va a seguir cumpliendo, ¿ok? Tengan los registros requeridos, como hablamos hace ratito de las bitácoras y todo. Bien importante, tenerlos firmados y fechados. Si no están firmados, tampoco tienen validez. Si no están fechados, tampoco podemos controlar que eso se hizo antes o de manera previa a lo que nos están verificando en este momento, ¿ok? Y pues obviamente tener una compra de política de proveedores, ustedes también, aunque sean ustedes proveedores, ustedes también tengan una política de proveedores para cerciorarse que sus proveedores les estén vendiendo los productos correctos. Y continuar con el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, que por eso les decía, son recomendaciones, pero pues esta casi es obligación, ¿no? Les recomendamos que cumplan con su obligación, básicamente. ¿Ok? Y pues bueno, ¿cuándo se debe de cambiar un FSBP? Por si acaso a lo mejor ustedes ya fueron sujetos de haber realizado un FSBP, o si ya les pidieron información para que su importador pudiera hacer su FSBP y pudiera certificarlos a ustedes como proveedores aprobados. Esto se debe de hacer cuando se cambia de proveedor, o sea, cuando tienes un proveedor nuevo. Si ustedes son un proveedor nuevo para alguien que es un importador FSBP, les deberían de hacer esta verificación, o que ustedes cambien de instalaciones siendo proveedores, ¿ok? Si ustedes cambian de instalaciones, obviamente le tienen que avisar a su cliente, y ese cliente debe de decir, ok, yo ya tenía mi plan hecho, entonces ahora lo vamos a hacer para la nueva instalación que tienes, ¿va? Detectar cambios en el sistema del proveedor. A lo mejor utilizaban cierta materia prima, cierto agroquímico, y después empezaron a utilizar otro, y puede generar un riesgo de un punto crítico y la presencia de una contaminación química. Pues entonces también deberíamos de reevaluar el plan FSBP. Cambiar algún proceso interno, a lo mejor lavaban de una forma y ahora lavan de otra, o a lo mejor utilizaban una máquina o no utilizaban maquinaria y ahora lo están haciendo con una nueva, etcétera, también se debe de reevaluar. Y como ya lo habíamos comentado, cada 3 años, que eso es lo que marca la norma. Si no se presentó ninguno de estos casos de arriba, entonces cada 3 años se debe de llevar a cabo. ¿Quién no está cubierto por FSBP? Si ustedes importan o procesan y exportan estos alimentos, no están sujetos a cumplir con FSBP, ¿ok? Quien haga jugos, pescados y productos pesqueros, ¿por qué? Porque esos tienen sus propias regulaciones dentro de FDA, ¿ok? Son productos altamente peligrosos, por lo tanto, tienen sus propias regulaciones, ¿ok? Por ende, ya los deberías de estar verificando y súper verificando, ¿sale? Alimentos para investigación o consumo personal, o sea, que los están importando al país para fines de consumo personal o para fines de investigación, y también tienen que estar brandeados que digan que son para investigación. Las bebidas alcohólicas no están sujetas. Todos los que produzcan tequila, mezcal, etcétera, bebida alcohólica, no tienen que tener un FSBP, o no les tienen que pedir evidencia para que su importador tenga un FSBP. Alimentos que se importan para procesamiento y futura exportación, es decir, que son materias primas para que después terminen siendo otro producto y se vayan a exportar, ¿ok? O reexportar. Alimentos enlatados o de baja acidez, por ejemplo, las salsas, las salmueras, las enlatados que tenemos, etcétera, esos tampoco están sujetos. Y ciertos productos de carne, aves y huevos, porque esos también tienen una regulación específica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces esos también están revisados y súper mega revisados, incluso en los países de origen, e incluso para muchos necesitas una inspección antes de que sean exportados. Entonces pues ahí ya estamos cumpliendo con varios esquemas de verificación, que no es necesario que un importador vuelva a tener los suyos, ¿no?
Y por último, ventajas de cumplir con un FSBP suficiente, ¿ok? Con un Food Safety Plan, perdón, suficiente para el FSBP. Si ustedes son proveedores extranjeros y no tienen un Food Safety Plan, no tienen un sistema de buenas prácticas agrícolas, no tienen un sistema de gestión, una certificación, una cultura de inocuidad, van a caer en estos supuestos que a la larga van a ser desventajas para su negocio. Y como les dije hace rato, a nadie nos gusta que nos peguen en el bolsillo. Si no, pues para qué estamos haciendo el negocio que estamos haciendo, ¿no? Si al contrario, si nosotros tenemos una buena implementación, pues vamos a tener mayor acceso al mercado contra productores que no cumplen. ¿Por qué? Porque un importador FSBP se supone que no le puede comprar a un proveedor extranjero que no cumpla. Entonces, si tú cumples y tienes 5 a un lado de competencia, aunque tengan mejores precios, aunque tengan mejor fruta incluso o mejor verdura, en teoría tú eres mejor porque el importador no le debería de estar comprando a los demás por ley, ¿ok? Tienes mayores oportunidades de crecimiento, es decir, puedes ir con más clientes y puedes conseguir más clientes y puedes acomodar más productos y cumples. Aumento de la confianza del cliente importador, es decir, lo dejas tranquilo con que él también puede estar tranquilo ante la autoridad y que cualquier cosa que le pidan, tú puedes ayudarlo también a verificar y ayudarlo a proveer toda esta evidencia. Mejora en la reputación de tu marca, ¿sí? Todos te van a ver y te van a generar una mejor reputación. Reducción del riesgo de retiros del mercado y lo que nos cuesta, ¿no? Bien hemos visto, por ejemplo, ahorita el último muy sonado fue el de las berries congeladas, ¿no? La contaminación, imagínense cuánto les costó a todos los involucrados tener que quitar de los anaqueles tanto a productores, porque obviamente las tiendas pues se lo van a achacar a los productores. Imagínense cuánto costó ese retiro de producto. Todos esos lotes que FDA dijo, este producto viene contaminado, me lo tienen que retirar y todos los de sus casas dejen de consumirlo y no lo consuman porque tienen el riesgo de contraer hepatitis. ¿Ok? Entonces, ¿quién le va a volver a comprar esa marca? Nadie, o por lo menos se lo van a pensar 3, 4 veces antes de hacerlo, ¿ok? Mejora del cumplimiento de otras normas de seguridad, a lo mejor si queremos exportar a otros países y no nada más a Estados Unidos. Hay países como Japón, por ejemplo, como Europa, que tienen incluso más regulaciones que Estados Unidos. Y la mejora, como les dije hace ratito, de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque estamos alimentando personas y no queremos que esas personas se enfermen. ¿Ok? Entonces, a esta diapositiva también tómenle fotito porque quiero que vean las ventajas, no nada más monetarias que va a tener el que cumplamos como proveedores extranjeros, ¿ok? Y bueno, nada más me queda esta última diapositiva y aquí les quiero contar cómo se ve un import alert, ¿ok? Si ustedes son proveedores, perdón, si ustedes son importadores FSBP y les llega una notificación de FDA que tenga el numerito 9941, quiere decir que es referente al FSBP. Si les llega esto, háblenos. Háblenos, la leemos y vemos que les están pidiendo, que básicamente les van a pedir su plan FSBP para el entry XXX que a lo mejor importaron ahorita o la semana pasada, ¿ok? No queremos caer en una lista de warnings, ¿sale? ¿Por qué? Porque entonces, como les dije, eso nos va a ocasionar demoras, incluso detenciones innecesarias en la aduana o incluso prohibirnos completamente que exportemos e importemos nuestros productos dentro de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esto nos gusta mucho compartirlo porque es información pública, ustedes se pueden meter a FDA y ver importadores FSBP, alertas FSBP, etcétera, y les van a salir incluso todas las empresas que están ahí siendo verificadas, ¿no? Entonces, muchas veces tuvimos el tabú de que se estuviera esto implementando. Cuando nosotros estábamos aprendiendo sobre el programa desde hace ya bastantes años y de cómo se implementaba y de qué era necesario,
los productores y los agricultores o bien los importadores que tenían su empresa mexicana, perdón, su empresa americana allá, pero que seguían siendo sus mismos productores aquí, nos decían, es que, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué aparte me están pidiendo esto? No creo en eso, no creo. ¿Y por qué? Y más regulaciones. Y si yo ya pagué mi certificación y ya cumplo. Bueno, sí queremos comunicarles que esta es una realidad. Queremos decirles que existe y FDA se está dando la tarea a meterse a su listado de entries y empezar a pedirle a las empresas su plan FSBP debidamente documentado, haciendo su análisis de riesgo con una persona calificada y teniendo sus proveedores extranjeros aprobados. ¿Por qué? Porque si tú como importador le estás comprando a un proveedor extranjero no verificado y no aceptado, estás infringiendo la norma FSBP. Y bien, a ti como proveedor extranjero, si estás en cumplimiento y tienes todo lo que te va a pedir tu importador FSBP, pues ya estás del otro lado de la cadena comercial, ¿ok? Ya tienes todas las ventajas respecto a tu competencia que no las tengan para que tú seas la elección de compra principal de tu importador FSBP y de tu cliente, ¿ok? Entonces, incluso hay cadenas, por ejemplo, en Estados Unidos que si no tienes esto ni siquiera te compran, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo, todo este tipo de incumplimiento de regulaciones siempre termina en problemas comerciales, ¿ok? Entonces, pues bueno, hasta aquí termino yo con tanta palabrería y con tanto concepto. No se me asusten. Si ustedes ya tienen una certificación implementada, lo que tenemos que hacer es acomodarla para que cumpla con el plan FSBP. Si ustedes son proveedores extranjeros, les podemos decir qué es lo que tienen que enviarle a sus importadores FSBP o que no se me asusten si les llegan algunas cartas por ahí o les piden algunas cartas o les piden algunos documentos que nunca han visto referentes a este tipo de programas. E incluso, si ustedes son importadores, los podemos ayudar también a que realicen su plan FSBP antes de que la autoridad los requiera, ¿ok? No todo está perdido, FDA se los va a pedir y si no lo tienen, va a pasar de dos. Si bajo el criterio de FDA deciden ponerles un warning, van a tener su warning. O bien, puede que ellos les digan, está bien, no detecto tan grave el asunto, entonces te doy 60 días para cumplirlo, 90 días para cumplirlo. Y créanme que ese deadline lo tienen que cumplir porque a los 60 días o a los 90 días la autoridad les va a estar tocando a la puerta y les va a decir que sí, dónde está la evidencia, ¿no? Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Cualquier otra pregunta que tengan, ya vi que ahí Enrique me estuvo ayudando a responder algunas. Se pueden contactar con Comcesur y ellos directamente nos harán llegar a nosotros cualquier duda que ustedes tengan referente a cualquier aspecto de cumplimiento, tanto para sus exportaciones como para sus importaciones. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias. Les cedo la palabra aquí a nuestros anfitriones para que nos ayuden a cerrar con el webinar, pero como siempre, pues estamos a la orden, ¿no? Ahí les dejamos el QR de Comce, pero también pueden consultar sus redes sociales y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí y escucharme el día de hoy.